nombre es José Letechipía Ramírez. Soy heredero de una larga historia familiar que se remonta a la época virreinal. Platiquemos un poco de cómo surge mi interés por recuperar la historia de mi familia. Yo, siendo muy joven, comencé a leer libros porque mi padre tenía un bazar de antigüedades. Fue el inicio por el gusto por la lectura de la historia antigua de Zacatecas. Mi papá, pues siendo muy joven, comenzó a boxear. Fue muy bueno, no porque pues haya sido mi papá, don Gilberto Letechipía, alias El Gallito, sino porque era bravo en el boxeo y tuvo su historia. Para eso, pues obtuvo el título de campeón mosca del estado de Zacatecas en 1953. Después se casa con mi madre, una gran mujer, doña María Isabel Ramírez. Y pues esta familia, como de las antiguas, fuimos tres hermanos, y pues de los cuales pues mi papá tenía que trabajar bastante. Entonces pues tuvo trabajos como fontanería, pintor, velador y finalmente pues comerciante. Y ese comercio lo llevó a las antigüedades, y que fue un trabajo de más de 50 años aquí en Zacatecas, de los pioneros que vendían las antigüedades aquí en su bazar. En esas antigüedades, pues obviamente mi padre por ahí tenía libros y yo empecé a leer, y por ahí obtuvo un libro muy interesante sobre militar Pedro Letechipía. Entonces, este coronel, ya a la hora de investigarlo, pues me llevó a los orígenes, ¿sí? A mis primeros parientes, mis primeros familiares, que pues realmente fueron forjando la historia aquí en Zacatecas. Esta historia pues tiene muchas vertientes, y platicarles un poquito del origen pues nos lleva a la época colonial, en donde en la bonanza de Zacatecas, en las minas de oro y plata, pues se vinieron muchos peninsulares, y sobre todo de la parte norte de España y parte del sur de Francia, de la zona vasca. Eran vascos franceses, vascos españoles, que vinieron aquí a este México colonial. Entonces, ahí comienza la historia, ¿sí? Porque el apellido Letechipía es de origen vasco-francés, proveniente de dos pueblitos bonitos que uno se menciona Añoa y otro Sare. Son pequeños pueblos al norte de España y al sur de Francia. Josefa Letechipía, una escritora poeta, hija del español Juan Martín Letechipía y de la zacatecana María Iriarte, quedó huérfana de ambos a los 11 años y fue educada por su abuelo materno, don Bernardo de Iriarte. Pronunció públicamente una marcha de su autoría para conmemorar la independencia de México. Se destaca, entre otras cosas, por formar círculos literarios de mujeres en Zacatecas, pero sobre todo porque se le conoce como la primera mujer en México libre, cuyo poema fue pronunciado por su propia autora, cuando siempre eran recitados por varones. Además, sembró la semilla literaria en su hija Josefa González Letechipía, quien como su madre llegó a publicar en las páginas del siglo XIX. En julio de 1854 en Guadalajara se publicaron, gracias al taller tipográfico de Brambalina, una serie de poemas en honor a la poeta Josefa Letechipía. La antología, coordinada por Aurelio Gallardo, obedeció al fallecimiento de la autora el 27 de junio de aquel año. Entre los autores que estuvieron incluidos en el homenaje se encuentran José María Gil Pitachi, José de los Ríos, Antonio Pérez Verdia, Luis José Sarrey, Antonio Rosales, Lázaro Negrete, Josefa Sierra y González y Ireneo Paz. Este último participó con la composición a la memoria célebre de la poetisa zacatecana
la señora doña Josefa Letechipía de González.